Shabbat Shalom, amados hermanos, estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Vamos a ver la estructura de lo que es la mitzvah, de lo que son los mitzvot, los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estamos presentando de esta manera, justamente con una presentación, ¿sí? Estamos ahora mismo, yo estoy tratando de ver cómo lo verían ustedes, porque quiero saber si esto realmente está funcionando como yo espero. Por lo que estoy entendiendo, sí. Por lo que me dicen, se está viendo bien. ¿Ok? Entonces, la presentación comienza de esta manera. Esto es el espacio de Dios para oír, mitzvah, mitzvah. ¿Sí? Mitzvah, que esta expresión, mitzvah, vamos a ver de qué se trata. Son estos 613 eh, mitzvot que nos impartieron, o que nos dijeron por lo menos que había, pero resulta que también hay algo más, 613 y algo más. Lo que hoy vamos a avanzar viendo es justamente la estructura, ¿sí?, de lo que es la mitzvah. ¿Y qué significa mitzvah? La expresión mitzvah en hebreo del Strong 4687 habla de lo que es un estatuto o una ley, ¿sí? Se pronuncia como, como bien lo vemos acá, como mitzvah, y la derivación de esta mitzvah también viene ahí del Strong 6780, el cual ustedes también lo pueden escudriñar, ¿sí? Yo lo que voy a mostrar son definiciones propiamente dichas y ustedes están más que invitados a poder escudriñar. En la definición es mandato, ¿sí? Sea humano o divino, ¿sí? Y en las definiciones que por lo pronto hay en las traducciones, perdón, las versiones, se puede traducir como estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden o precepto. Pero resulta ser que esta mitzvah, este mandamiento, también está relacionado con dos, dos palabras en hebreo. Y estas palabras están justamente asociadas a esta definición que yo les pongo acá, que es palabra. La expresión palabra nosotros la conocemos como Hadevarim, ¿sí? De hecho, hay una para allá que se llama Devarim, que es la para allá con la que comienza el libro de Deuteronomio, ¿sí? Devarim. Estas son las palabras, ¿no? Hadevarim. Sin embargo, esta raíz de Varim también tiene otra expresión, otra derivación, ¿sí? Que es Davar. Entonces, esta expresión palabra, ¿sí?, como yo bien les mencionaba, del Strong 1696, que también se entiende o se eh, puede pronunciar como Davar. Davar tiene una variación de definiciones, ¿sí?, de las cuales yo ahí rescaté tres que me hicieron realmente, nos va a hacer comprender que realmente no fueron mandamientos como órdenes, ¿sí?, como quien ordena un comandante o un ejército, sino que fueron de un padre para con sus hijos. Podemos ver que dentro de las definiciones de Davar está aconsejar, prometer, responder. Estoy haciendo mención de aquellas que yo resalté. Pero ahí podrán ver todas todas las derivaciones que puede tener Davar. Anunciar, declarar, determinar, divulgar, exponer, expresar, pronunciar, obviamente mandar, ¿sí? Seguir y someter también. Entonces, en estas amplias definiciones que tiene la palabra mitzvah, ¿sí? O sea, de la que deriva mitzvah y que está asociada con Devarim y con Davar. Entonces podemos ver que el fondo, la razón de ser de los mitzvot
era aconsejar, era prometer, era responder, aconsejar aquel camino del cual era confiado seguir, prometer cuando el Eterno dijo no matarás, ¿sí? No codiciarás, ¿sí? Suena a mandato. Sin embargo, si yo tomo de las manos a mis hijos, a mi hijo o a mis hijos, y les digo, no serán malos niños, ¿sí? No seguirán el camino de pecadores, no se dejarán guiar por malos consejos, en realidad se los estoy prometiendo, se los estoy impartiendo, se los estoy decretando, se los estoy pronunciando. Y en esta expresión responder, que también conlleva la palabra davar, es responder a quién, a qué pregunta, a la pregunta que tenemos de ¿hasta cuándo nuestra carne dejará de hacer lo contrario, ¿sí?, a lo que el Eterno nos dice? Como respuesta están también la mitzvah, está también los mitzvot, ¿sí? Está el mandamiento, mitzvah, y están los mandamientos, los mitzvot. Entonces, son respuestas donde nosotros encontramos confiadamente o depositamos confiadamente todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que nosotros teníamos, están en esta davar del Eterno. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver un poco cómo es que el Eterno, por alguna manera de decirlo, ordena la Torah, estructura la Torah. Entonces, la Torah propiamente dicha, ¿sí? Todos son mitzvot, todos son mandamientos, pero hay mitzvot que son estatutos, como se nos han enseñado, ¿sí? O también pueden ser decretos, como por ejemplo, Jukim son estatutos y lo que conocemos como Mishpatim son decretos. Pero también dentro de la escritura hay mitzvot que son edot. El edot tiene que ver con el testimonio, con la identidad, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a desarrollar un poquito más. Pero recordemos estos tres: Jukim, Mishpatim, edot, la concatenación, ¿sí?, de estos tres son estos mitzvot que el Eterno nos da. Ahora bien, ¿qué es un edot? ¿Sí? Un edot apunta a un mandamiento de identidad o un mandamiento de testimonio. ¿Pero cuáles serán? Dirán Marcos, ¿cómo es que yo puedo hacer por medio de un mandamiento, por medio de un testimonio, de un mandamiento, llevarlo a un testimonio o a una identidad? Ok. Entonces, edot. Tenemos los mandamientos llamados edot, ¿sí?, que derivan de dos palabras del Strong 5707 y 57.2 y significan testimonio. Ustedes pueden buscarlo, Strong 5707 y 57.12 del hebreo, ¿sí? Strong H 5707, 57.12, que apuntan a lo que es el testimonio. Ahora, aparece en nuestra escritura, por lo general, como la palabra testigos. Así que cuando nosotros hacemos un edot, estamos siendo testigos. ¿Y testigos de qué? Testigos de que su palabra, su davar, sus mitzvot, aún siguen estando presentes. Que aún siguen siendo fieles, que aún siguen estando vigentes. Atención con esto. Entonces, estos mandamientos buscan dar un sentido de identidad. Entonces, imagínense, la identidad está asociada con identificación, identificarme. La palabra identificar o identificarme quiere decir que yo me similo, me semejo, me igualo con algo o con alguien. Esa mezcla da la identidad. Entonces, lo que a nosotros
nos puede identificar en este mundo, puede ser la cultura, puede ser la moda, puede ser nuestra ideología, puede ser nuestra idolatría, también puede ser nuestra emuná, también puede ser el obedecer esos edot que están ahí en la escritura y que son nada más y nada menos aquellos que, que más, digamos, que más eh, que más enriquecimiento tiene, en donde más nos alimentas es el Levítico 23. ¿Por qué? Porque el Edot apunta a los testimonios, y los testimonios son las fiestas. Por ejemplo, Shabbat. Es una característica, es un mandamiento de identidad, porque es una cita, es algo que te compromete, ¿sí? Es algo que el Edot eh, te hace formar parte de. Ya dijimos, la identidad, me identifico con algo. Si yo me quiero identificar con este mundo, sigo las modas, sigo las corrientes de este mundo, las ideologías. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído que Yeshua HaMashiach fue aquel que nos trajo de nuevo a la Torá, estamos entendiendo que el Shabbat, por ejemplo, es un mitzvot de identidad, es un edot. Porque es una cita, porque nos compromete con el Eterno. ¿Sí? ¿Qué más Pesaj? ¿Qué más sería Havikurim? ¿Sí? Shavuot, Yom Kippur, o Yom HaKippur, o Yom HaKippurim, perdón, Yom Teruah, Sukkot. Son aquellos edot, ¿sí? Que están dentro de la Torá, especialmente en Levítico 23, que son instrucciones de identidad. Como bien dijimos, la mitzvah, o uno de los componentes de la mitzvah, es el edot. Ahora bien, otro componente de la Torah, ¿sí? Es el Hukim. ¿Amén? Hukim, que es estatuto. Y el estatuto tiene algo particular que después lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto tenemos que saber que es una palabra que deriva del Strong 2776 y trata de un mandamiento de dirección y lógica que se nos da para obedecer. Este misbot no apunta a la explicación, sino tan solo a la ejecución, ¿sí? De manera tal que el hombre solo debe obedecer en aquello que no entiende. En su trasfondo, el Juquín es un claro ejercicio para entender la emuná. Obedezco aquello que no entiendo, obedezco aquello que no veo, pongo por obra aquello que se me fue mandado ilógicamente, aquello que se fue mandado por emuná, por fe. Dado que muchas veces ejercitamos la emuná sin poder entender ni ver los resultados espontáneamente. ¡Wow! O sea que yo puedo encontrar emuná en la Torá. Claro que sí, claro que sí. Cuando yo obedezco y entiendo que mi obediencia es por amor a aquel que dio la vida por mí y a aquel que me trajo de nuevo a la Torá, a la palabra del Eterno, a escuchar su voz, a escuchar ese Hadebarim, entonces yo lo estoy haciendo por emuná. Es un Hukim. Y los Hukim, vamos a verlo en otro estudio, no fueron clavados en la cruz. Los Edot no fueron clavados en la cruz. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Ahora lo vamos a ver muy por arriba, pero es un estudio que es otro apartado de este mismo estudio. No se va a dar hoy, pero sí lo vamos a dejar y vamos a poder comprender esa dirección. Otra estructura, o la estructura que más nos importa, son los mishpatim, porque son decretos o preceptos, ¿sí? Y el mishpatim, o el mishpat, ¿sí? Es la palabra que deriva del Strong 4641. Y en su derivación se puede tomar como acostumbrar, como un veredicto que puede ser favorable o desfavorable, ¿sí? Pronunciado judicialmente y específicamente apunta, ¿no?, a una sentencia o a un decreto formal, sea humano o de la ley divina. Por eso el Eterno dijo, condena en los profetas a los príncipes y a los sacerdotes que no estaban haciendo justicia.
Por eso dice, no estaba haciendo decreto, no estaban haciendo mishpatín, ¿sí? Veredictos que realmente favoreciesen, o sea, veredictos justos que favoreciesen a aquel que realmente eh, estaba a favor de su causa, sino que estaban desfavoreciendo a aquellos que estaban poniendo causas nobles y ellos las torcían. ¿Qué estaban haciendo? Quebrantando el mishpatín. El mishpatín. Son preceptos y comparte la misma raíz de la palabra mishmeret, que se traduce en la Biblia como equidad, juicio, justo o decretos. En algún momento vimos la expresión mishmeret y el mishmeret apunta, hay comentaristas judíos que dicen que apunta el mishmeret a un tipo de mandamiento de guardia. Por ejemplo, cuando se nos envía, cuando se nos da la mitzvot, ¿sí? De usar los flecos al finalizar las prendas, como se conocidos como tzitzit, los tzitzit, que son los flecos que la escritura dice que hay que poner al final de nuestras prendas y que nos recuerdan que esos son los mandamientos. O es un mandamiento de guardia, es decir, cuando yo voy a pecar, ese tzitzit me va a recordar el compromiso del mandamiento que yo hice con el Eterno. ¿Ven? Entonces, traducido también como equidad, juicio justo o decretos, por eso lo pinto en rojo. Ojo con esto, porque Pablo el apóstol nos menciona que la muerte de Yeshua en esa cruz, él clava decretos, ¿sí? Entonces lo que clava Yeshua en la cruz no es la Torá, son aquellos mitzvot que nos alejaban del Eterno a causa de el mal incumplimiento. Pero ¿por qué no pudimos cumplir los mishpatim y sí pudimos cumplir los edot y sí pudimos cumplir los hukim? ¿Sí? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces, lo que ocurre, estoy viendo algo, perdón, muy amable, acá estoy de nuevo. Lo que ocurre con el mishpatim es que son mandamientos lógicos de justicia que buscan la igualdad y que tienen un razonamiento lógico. Son entendibles prácticamente por cualquier persona. Y se les llama también mandamientos universales, los que apuntan al ejercicio de nuestro bin. En hebreo es la palabra bin, que quiere decir discernir. Ojo, Marcos, vos me estás diciendo que la Torá, la estructura de los mitzvot, tienen una porción ejecutable para ejercitar la emuná y una porción ejecutable para ejercitar el discernimiento. Sí, confirmado. Entonces, cuando uno no tiene discernimiento, es porque lo que está tratando de hacer es llevar el mandamiento que por ser lógico, por ser de naturaleza razonable, lo llevamos a nuestra conveniencia. Ahí está la clave de por qué Yeshua tuvo que clavar estos mishpatim, estos decretos en la cruz. Porque el razonamiento humano estaba haciendo que estos mishpatim sean favorables para uno mismo, favorables con intereses, favorables, ¿sí? Para los los que me beneficiaban a mí y no estaba pensando en el beneficio del otro. Porque el mishpatim apunta todo el mandamiento lógico de justicia que busca la igualdad y que tiene un razonamiento lógico, lo que está buscando es el beneficio para el otro, no para mí. El mishpatim fue dado para eso. Y después vamos a ver clases de mishpatim y tipos de mishpatim, porque la Torah muchas veces dentro del mismo mitzvot están conviviendo el hukim y el mishpatim, o está conviviendo el mitzvot con el mishpatim, y hay que discernirlo, hay que escudriñarlo para entender que dentro del mismo mandamiento también está el juicio, está el veredicto. Ahí nomás, muy cerquita, mandamiento entre el 13 y el 14, ¿sí? El mandamiento 13 y 14 nos habla muy claramente acerca de qué pasa si alguien yo lo veo robando. Si alguien roba de día o alguien roba de noche,
si mi animal, ¿sí? eh, genera, genera algún tipo de daño, ¿sí? A los bienes de otras personas, ¿qué tiene que ocurrir con mi animal? ¿O qué tiene que ocurrir conmigo si yo sabía que ese animal era dañino? Son todos mitzvot, ¿sí? Mitzvot que tienen el mishpatín asociado. ¿Sí? El mitzvot presenta, digamos, la promesa, la respuesta de lo que no hay que hacer. Pero en caso de que ese mitzvot se quiebre, ¿cómo, eh, cómo lo remediamos? ¿Sí? ¿Cómo restituimos? Entonces, a falta de entendimiento del hombre de esta restitución, es que Yeshua tuvo que restituir por nosotros. Sin embargo, estos mishpatim no dejaron de estar vigentes, sino que ahora lo que no pudimos hacer con la carne, lo hacemos por medio de sacrificios espirituales. Les estoy dando esto, no es parte de este estudio, es parte de otro video que sí está dentro de los mismos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en el Brit Hadashah con muchísimos Jukim y Mishpatim. Les puedo asegurar que Yeshua no quitó ni uno solo de estos mitzvot. Es más, hay más mitzvot en el Brit Hadashah que se suman a los de eh, a los de la Torah. Ahora bien, vamos a encontrar, ya para ir finalizando, ejemplo de mitzvot. ¿Sí? Quiero ver ejemplos de mitzvot. Entonces, acá en esta balanza, lo que yo les puse, cuáles son aquellos hukim y cuáles son aquellos mishpatim. El hukim es en estatuto, ya dijimos, irracional. Como por ejemplo, no mezclar lana con lino. Nosotros podríamos tener dentro de nuestra emuna no mezclar la lana con lino, y hay una particularidad. Porque la lana, como tal, la lana es caliente y el lino es frío, es fresco. Entonces, ¿cómo hago para mezclar algo caliente y con algo frío? ¿Sí? Por otro lado, la lana representa aquella, digamos, aquello que nos cubre superficialmente. Sin embargo, el lino es aquello que nos cubre en lo más íntimo. Es ese manto de intimidad. De hecho, en muchos muchos de los perdón, de los profetas, inclusive de los libros históricos como es Nehemías y Esdras, cuando los sacerdotes van a servir, dicen que tiene que ser con vestiduras limpias, tiene que ser con el lino limpio. Y el lino habla de, espiritualmente, de la limpieza interior, de la limpieza del alma, de la pureza interna. Y la lana habla de aquello superficial que puede llegar a representar lo que somos, humanamente, la humanidad. Entonces, espiritualmente, no mezclar lana con lino está diciendo no mezclar, ¿sí? Que nuestra humanidad no se mezcle con aquellos que nos, eh, nos relaciona y nos apunta en lo espiritual con el Padre. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario, ¿sí? Que yo mengüe para que Él crezca. Cuando vinieron los discípulos y dijeron, Yohanan, Yohanan, Yeshua, el que tú dijiste que iba a ser el Cordero, está del otro lado bautizando. Yohanan dijo, no se preocupen, porque es necesario que Él crezca, y que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es esa expresión irracional. ¿Cómo mengúo? No puedo menguar, pero sé que tengo que hacerlo. Y la manera es esta, ¿no? El no mezclar lana con lino y lino. Otro dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y bueno, hoy por hoy, los ortodoxos, por ejemplo, te dicen que no puedes hacerte una hamburguesa con queso. ¿Sí? Porque ambos alimentos proceden del mismo animal. Sin embargo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. No apunta a eso. No apunta a no podés hacerte un café con leche o una hamburguesa con queso. Apunta a que a la continuidad de la especie. Si yo cozo inmediatamente al cabrito recién nacido y me lo como, yo no estoy dándole chance a esa especie de que pueda seguir procreándose. Entonces apunta a esas cosas y son mandamientos irracionales. Ahora tengo el mishpatim, que es decreto o precepto.
Y recordemos que son racionales, y si algo es racional y el hombre lo puede pensar, seguramente lo va a torcer. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, uno de los que vamos a estudiar en el próximo video va a ser si compras un esclavo hebreo. Bueno, hay un montón de condiciones que si compramos un esclavo hebreo, o si en la instrucción, en la Torah está que si comprabas un esclavo al séptimo año lo tenías que dejar, en el año del jubileo se devolvía, ¿sí? Todos los bienes y los esclavos quedaban también en libertad. Había condiciones, porque a veces los esclavos se sentían tan cómodos con sus amos, habían entablado una relación que no querían dejar de ser sus esclavos. Entonces ahí hay otro mandamiento más donde dice que si el esclavo decide por sí solo quedarse con su amo, entonces el amo debía perforarle la oreja indicando de que él iba a ser su esclavo para siempre. ¿Sí? Entonces había otros mandamientos con respecto a qué pasaba si dos esclavos se casaban. Si dos esclavos se casaban y tenían hijos, entonces hay todo una suerte de eh, instrucción judicial dentro de este mandamiento. El mandamiento que después también es de carácter racional es quien intencionalmente hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ok, ahora ¿qué pasa si qué pasa con aquellos que lo hicieron eh, con intención? ¿Sí? Tenés con intención y sin intención. Esos también son preceptos racionales, a los cuales tiene que llevar un veredicto. Otro ejemplo es, aún así, debe pagar por la pérdida de trabajo de la víctima y debe hacer los suministros para su cura completa. ¿De qué se trata esto? Hoy por hoy, en Argentina, por ejemplo, están las ART, que son aseguradoras del riesgo del trabajador. Esa aseguradora del riesgo del trabajador es nada más y nada menos que un mitzvot. Porque la escritura dice que si hay un amo, un siervo, trabajando para un amo, y ese siervo se lastima y tiene un escenario de invalidez, y queda inválido, discapacitado, entonces el amo dice que le debe pagar por la pérdida de trabajo y debe hacer los suministros para la cura completa. Eso es un mitzvot. Es increíble. Ese tipo de mishpatim. Y les estoy hablando de un ejemplo bien claro. En cualquier parte del país, cualquier empresa o cualquier que tenga trabajadores a cargo, ¿sí? No da el suministro de todo lo que necesita el trabajador en caso de que se lastime, está quebrantando un mishpatim. Y fíjense que inclusive hay abogados, ¿sí? Que defienden las causas de las empresas cuando un trabajador está reclamando, ¿sí? El derecho de aquella indemnización por discapacidad, por ejemplo. Sin embargo, hay abogados que defienden y hacen que esa causa se estire muchos años en el tiempo. ¿Para qué? Para no pagar de inmediato. Están quebrantando el mishpatim. Fíjense en cómo por medio de la razón, por medio de el racionamiento del mishpatim, están quebrantando la Torah. Por eso es tan importante de que Yeshua haya, de cierta manera, haya clavado esos decretos en la cruz. No para invalidarlos, ¿sí? Lo que invalida Yeshua cuando clava el decreto en la cruz es que este mishpatim nos tenía que matar, ¿sí? Era igual a la muerte, teníamos que ser apedreados, teníamos que pagar el precio nosotros. Lo que dice ahora Yeshua es, van a efectuar este mishpatim, pero no va a ser por precio de muerte. Amén. ¿Cuál va a ser ese canal para no morir? Teshuvá, volverse al Padre. ¿Por medio de quién? De Yeshua. No por medio de nuestras obras, sino por medio de Yeshua. Espero que se esté entendiendo esta parte porque es bien, bien delicada, por decirlo así. Y para estar cerrando ahora, fíjense en el cuadro, los mitzvot apuntan a la emuná y al bin. ¿En qué punto? ¿En qué momento? En el mismo ejemplo. Los juquín apuntan a la emuná. Los mishpatín apuntan al bin. Y el bin, la palabra bin, es discernir, discernimiento. Yo tengo que tener discernimiento para ver cuáles son aquellos mishpatín que favorecen y no favorecen, y tengo que tener la emuná para obedecer a aquellas cosas que no entiendo. Así que la Torá tiene emuná, tiene fe. La emuná instruye en la fe y la Torá también instruye en el discernimiento.
Amados hermanos, esto es la primera parte de este estudio. Voy a seguir compartiendo más estudios. Vamos a empezar a ver qué ocurre a partir del mandamiento, después del mandamiento número 10 y cuáles fueron aquellas Jadevarim que el Padre nos impartió. Muchas gracias, que tengan una excelente continuidad y término de Shabbat. Los apreciamos mucho. Shabbat.